es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría. Nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te da la bienvenida y como matrimonio venimos a pedir al Señor que Dios edifique el hogar, que Dios bendiga a la familia a través del culto familiar. Reunirnos en el altar de adoración, pedir un cerco protector para tu familia y tus amados. Recordemos que muchos de ellos están expuestos al peligro y a la tentación. Que Dios bendiga este día de familia. Estamos dando la bienvenida a todos aquellos que en este día por primera vez se unen al altar de adoración a través del culto familiar. Dios nos va a hablar a través de su palabra. Llevemos, hermanos, esa palabra en nuestro corazón y si puedes, anota las citas bíblicas. Dios consuela aquel corazón afligido. Estamos llevando en este día como ministerio de oración la familia. Sean bienvenidos. Queremos consagrar este tiempo de familia, de matrimonio, en las manos de Dios. Nuestro hogar, nuestra familia, tiene que buscar un cerco protector para toda adversidad que viene. Dios ponga protección en nuestra familia. Para eso vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que dirige este ministerio y dé gracia, hermanos, en lo que se va a hablar, Dios lo confirme. Vamos a hacer la oración en este momento, pidiendo al Señor su bendición. Padre amado, de rodillas humildemente nos acercamos al trono de la gracia. Es una bendición, Señor, que en este día nuevamente tú nos hablas a través de tu santa palabra, cuando nos dices que nos acerquemos confiadamente a ese trono de misericordia y de gracia. Te doy gracias, Señor Jesucristo, gracias porque estás en el lugar santísimo,
Gracias porque la mano del Señor extendida está. Gracias porque eres nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador entre Dios y nosotros. Agradezco la sangre que has derramado, agradezco la ayuda de tu Santo Espíritu y venimos, Señor, a alabar el nombre de Dios. Señor amado, reconociendo, Señor, que somos pecadores, reconociendo la falta que hay en cada uno de nosotros, rogamos que nos perdones, que nos des gracia, Padre, en reconciliarnos. Ofendemos, Señor, tu presencia con no hacer tu voluntad. Oramos ante todo para que des la convicción en el corazón, que nos ayudes cada día a mantenernos firmes, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. En este momento, Señor, pedimos el perdón de nuestras faltas. Perdona el pecado de nuestros hijos. Perdona el pecado, Señor, y no lo traigas a memoria. Da gracia en el arrepentimiento sincero y ayúdanos a vencer toda debilidad. Gracias te doy, Padre. Bendice grandemente la reflexión que se dará en este día, Señor, que tú seas el que hables y confirmes la verdad en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día la familia y pedimos al Señor su bendición. La reflexión que se va a dar en este día, Dios habla de distintas maneras. Vamos al libro a la palabra de Dios, que es el cimiento del ministerio de oración. En Hebreos 1:1, Dios va a testificar de lo que se va a mencionar en este día. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hermanos, cada vez que nosotros oramos, hablamos audiblemente, pero Dios nos habla a través de su palabra. Y este día, hermanos, pidamos al Señor que Dios nos dé gracia en que lo oigamos, lo hagamos con temor y temblor. Dios habla de distintas maneras y esa es la reflexión de este día. Anota las citas bíblicas porque Dios nos va a hablar en este tiempo. Sergio, la reflexión. Dios habla de distintas maneras, de diferentes maneras. Estamos en Hebreos 1:1. Aquí estamos pidiendo al Señor su bendición. Amén. Así es, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que la voluntad del Señor está revelada Amén. para cada uno de sus hijos. Sin en cambio, por algunas circunstancias, algunos no escuchan la voz de Dios y si la escuchan no lo obedecen. Es por ello que el Señor siempre ha buscado diferentes maneras para comunicarse con sus hijos. Amén. ¿Por qué lo hace de esta manera? Porque todos, hermanos, tenemos disposiciones diferentes, tenemos caracteres diferentes. Por eso Dios siempre ha buscado a cada uno de sus hijos de diferentes maneras. Y ahí es donde la palabra de Dios nos va a enseñar a que en un corazón dispuesto debemos de ser receptivos, prestando atención con discernimiento a lo que Dios nos habla. En su amante misericordia, nuestro Señor nos provee la oportunidad de escucharlo. Y aquí está la disposición del hombre para escuchar a Dios. Dios nos habla, hermanos, por la naturaleza. Dios nos habla por su palabra escrita. Dios nos habla por la influencia del Espíritu Santo. Dios nos habla por sueños y por visiones. Dios nos habla por medio de otras personas. Dios nos habla por las circunstancias que vivimos día a día. Y Dios nos habla por la oración. O sea que hay diferentes maneras. Dios, ¿cómo te habla a ti?
O sea, la Biblia nos enseña, hermanos, que siempre Dios nos busca. ¿Para qué? Para que tengamos esa comunión con Él. La parte primordial del Evangelio es atraer a sus hijos a la salvación. Pero para eso debe de haber una comunicación, debe haber una comunión. Y es lo que la Biblia nos va a enseñar, de que Dios siempre nos busca, independientemente, hermanos, de la situación que estemos viviendo. Y eso es lo que vamos a ver por la misma palabra de Dios. Leíamos aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1 y el versículo número 1, cómo la palabra de Dios, hermanos, confirma que Dios siempre está dispuesto para buscar a sus hijos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres. Cuando dice a los padres, hermanos, se está refiriendo a nuestros antepasados. O sea, no se refiere a nuestros padres que nos dieron la vida, sino que se está refiriendo a nuestros antepasados. Y luego lo confirma, dice, por los profetas. Es decir, la palabra de Dios, hermano, nos enseña que este santo libro fue inspirado por el Espíritu Santo. Él inspiró a sus siervos, los profetas, para que escribieran la voluntad del Señor en este santo libro. Entonces, la voz de los profetas todavía sigue siendo escuchada. ¿Por qué? Porque la registraron a través de la Biblia. Cuando leemos la Biblia, hermanos, leemos al profeta Jeremías, leemos al profeta Daniel, o tal vez leemos a Jonás, a cualquiera de los siervos de Dios que leamos a través de la Biblia. Ellos fueron instrumentos de Dios para que nos hablaran, pero quien realmente nos habla es el Espíritu Santo. Ahora bien, aquí en el libro de San Juan, capítulo 5, versículos 45 y 46, siguiendo este mismo concepto, la Escritura dice, San Juan, capítulo 5, versículos 45 y 46. La Escritura dice, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. El Señor le está hablando, hermanos, a los judíos que habían hecho de su fe una tradición, que habían puesto todas las ceremonias y toda la religiosidad que ellos hacían y se olvidaban de lo principal, se olvidaban de la salvación a través de Cristo. Por eso es que ellos se fueron por las formas, pero olvidaron al Salvador del mundo. Por eso decía, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien nos acusa. Y luego dice Moisés, en quien tenéis esperanza. ¿Y por qué decía que los acusaba Moisés y no los acusaba Cristo? Porque se está refiriendo a los escritos de Moisés, al Pentateuco. El Pentateuco, hermano, nos presenta el plan de la salvación en símbolos que ellos no entendieron, porque nunca reconocieron que la salvación venía a través de Cristo por medio de los símbolos. Cuando ellos hacían sus ritos en el santuario, que simbolizaban la salvación de Cristo por medio de un cordero sacrificado. Ellos le pusieron más interés a sus ceremonias y a sus ritos religiosos que a la esencia del mensaje, que era de reconocer al Mesías prometido como símbolo de los ritos que ellos hacían.
Por eso decían, el Pentateuco, o sea, lo que escribió Moisés, es quien te va a acusar, porque debes de entender lo que está escrito y aceptar la salvación del Mesías. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces la palabra de Dios confirma lo que nos está diciendo el libro de Hebreos, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por vuestros padres, se está refiriendo a los profetas. Y el Señor Jesucristo lo vuelve a enfatizar y lo vuelve a reafirmar. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que si bien es cierto que el Señor nos habla por medio de los profetas, como lo decíamos a un principio, Dios nos habla por diferentes circunstancias. Dios nos habla, hermanos, por medio de la naturaleza. Aquí en el libro de Salmos, en el capítulo 19, versículo 1 y 2, la Escritura lo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Declara ¿qué? Sabiduría. La naturaleza que Dios creó y la revelación de la palabra dan testimonio del amor de Dios por toda su creación. Todo lo creado, hermanos, rige en un orden y en una armonía. Nada está por demás, ni nada falta. Basta mirar, hermanos, el cielo a simple vista para que comprendamos que la majestuosidad de Dios es inigualable, es insuperable y que es vasta. Solamente una mente sabia, una mente creadora, la mente divina, fue capaz, hermanos, de haber colocado las estrellas en el cielo, de haber puesto los planetas y que no cayeron, de haber dado vida a esta tierra, alumbrándola con el sol por el día y por la noche por la luna. Y así podemos mencionar ejemplo tras ejemplo. Y todo aquel, hermanos, que no reconozca la obra creadora que proviene de la mente divina de Dios, pues entonces, hermanos, simplemente deja desapercibido y pone justificación para que lo creado fue la obra de la casualidad. Por eso mucha gente cuestiona que la evolución de este planeta y del hombre mismo viene por casualidad o viene porque se juntaron varios átomos para dar vida a lo creado, pero no reconocen la obra creadora de Dios. Por eso la misma Escritura nos dice que Dios nos habla por la naturaleza. En Romanos capítulo 1, versículo 20, la Escritura dice: porque las cosas invisibles de Él, es decir, lo que nosotros no podemos percibir, pero que provienen del Padre, y luego nos dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y es lo que comentábamos. El poder y la divinidad de Dios no la podemos ver, pero sí podemos ver lo que provino de Él, por medio de su poder. Por eso lo invisible de Dios se hace visible para nosotros por medio de su creación. Y ahí es donde Dios nos habla para que reconozcamos su soberanía, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo lo que vemos, todo lo que palpamos, Dios las creó. Por eso debemos de reconocer, hermanos, que por la misma naturaleza, en su poder creador,
Dios nos habla. Y ahí es donde nosotros debemos de reflexionar y debemos de reconocer la soberanía y el poder de Dios. Aquí en el libro en el libro de de San Mateo, perdón, capítulo 6 y el versículo número 26, la Escritura nos da un ejemplo, así como nos pone el ejemplo de la creación de las cosas inanimadas, también nos pone el ejemplo de las cosas animadas, cómo Dios las sustenta. Y nosotros podemos tomar un ejemplo de lo que Dios hizo a través de la misma naturaleza y en este caso por medio de la sustentación y de la provisión que le da a las aves del cielo. La Escritura lo dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios, hermanos, es el autor de la vida. Amén. Da la capacidad para el sostenimiento del hombre mediante la provisión misma de la naturaleza que Dios creó. Por eso nos pone el ejemplo de las aves y lo ejemplifica de esa manera. El hombre, hermano, no debe de afligirse de una manera indebida, sino debemos de esforzarnos y de creer en Dios. El esfuerzo del hombre por reconocer la obra majestuosa y creadora de Dios se junta con la fe del hombre y se junta lo divino con lo humano. Por eso Dios nos habla a través de su misma creación, pero también la palabra de Dios nos enseña que Dios nos habla por medio de su escritura. Dios nos habla por medio de su palabra escrita. Ya lo leíamos en el libro de Hebreos, que el Señor habla de muchas formas y de muchas maneras por sus siervos los profetas. Aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 119 y el versículo 105, la Escritura lo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, hermanos, ilumina el camino por donde el creyente pueda caminar seguro en medio de las tinieblas espirituales de este mundo. El que tiene esta luz, es decir, su palabra, a eso se refiere: lámparas a mis pies tu palabra. Y el que tiene esta luz, su palabra, no tiene razón para tropezar o para desviarse por otro camino. Por eso, en la Biblia, hermanos, tenemos en líneas claras la revelación del carácter de Dios, de su trato con los hombres y de la gran obra de la redención. Por eso la palabra escrita, hermanos, es un diálogo donde Dios nos instruye, donde Dios nos guía, donde Dios ilumina nuestro camino. Entonces, al leer la escritura, Dios nos está hablando. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo número 12, la escritura dice, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Hebreos 4:12. Y que penetra hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermanos, imparte vida. Es la fuerza que da el poder para la conversión del hombre y para su salvación. Transforma al pecador en santo. Los claros principios de la palabra de Dios discierne los motivos correctos e incorrectos de la vida del hombre.
Por eso la palabra de Dios, hermanos, permanece para siempre. Y Dios nos habla por su palabra. Si nosotros no escudriñamos su escritura, su palabra, no escuchamos la voz de Dios. En Isaías capítulo 40 y el versículo número 8, la escritura allí dice, la hierba se seca, marchítase la flor, mas la palabra de Dios no es nuestro, de Dios nuestro, permanece para siempre. Esta es una verdad que nos muestra que el hombre no es inmortal, pero su palabra permanece para siempre. Porque su verdad, hermanos, nunca cambia, pues su autor es el autor de ayer, de hoy y por los siglos. Por eso nunca cambia. Por lo tanto, Dios nos habla por su palabra escrita. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 24, el versículo 35, la escritura dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús establece, hermanos, con esta afirmación que sus principios divinos registrados en este santo libro son firmes y son para siempre, porque Dios nunca cambia. Por eso, hermanos, debemos de insistir de que para escuchar la voz de Dios debemos de estar dispuestos en nuestro corazón. Tenemos que tener una disposición primeramente para buscarlo y después para escucharlo. Ahora, si no lo buscamos por cualquier motivo, hemos visto que Dios nos habla por su naturaleza, que Dios nos habla por su palabra escrita. Entonces no hay pretexto para el cristiano decir, es que yo no escucho al Señor, es que yo no puedo dialogar con Él, es que tal vez ni me escuche, siendo que la misma palabra de Dios nos enseña que Dios nos habla de diferentes maneras. Por eso en esta ocasión estamos considerando ese tema. Dios nos habla de muchas formas, pero también de diferentes maneras. Amén. Estamos llevando en este día la familia, estamos pidiendo al Señor que Dios dé gracia en el matrimonio, en el hogar. Pidamos este día que Dios favorezca tu oración a través de buscarlo en su santa palabra. Dios siempre nos busca, hermanos. Dios desea tener una relación con nosotros. ¿Cómo lo vamos a oír? A través de escudriñar su santo libro. Ahí Dios nos da la revelación, su voluntad, y desea que el hogar esté edificado en sus manos. Estamos llevando la familia, y Dios está hablando en este tiempo por medio, hermanos. De distintas formas Dios nos habla. El Salmo 119 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí vemos la grandeza y el poder de Dios. A través de la naturaleza, Dios nos habla. A través de versículos, Dios nos confirma su verdad. Estamos llevando, hermanos, el matrimonio. No dejemos de orar. Pide a Dios que te dé el anhelo de buscarlo a través de escudriñar su santa palabra. Muchas veces oramos, hermanos. Pedimos, decimos a Dios tantas cosas que necesitamos, pero no esperamos oír la voz de Dios. ¿Y cómo lo vamos a oír? Abre este santo libro. Ahí está su voluntad y la respuesta. Dios habla, hermanos, con un escrito está. Que Dios bendiga este día tu familia, tu matrimonio, y que lo que estamos oyendo, hermanos, confirme la fe de todos. El hogar y la familia, el Señor los anhela. Y cada día busca matrimonios, hogares edificados en Él. No dejes de orar, no dejes de reunirte en el altar de adoración. Este día estamos llevando, hermanos, culto familiar. Todos deseamos una protección.
Todos deseamos un cerco protector cuando vamos y venimos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Oigamos la voz de Dios. Dios nos dirige y Dios nos guía. No dudes, Dios habla. ¿Cómo te ha hablado a ti en este día? Pidamos, hermano, que ese anhelo que tienes en tu corazón, Dios lo conoce. Ve la respuesta que dé en su santa palabra. Anota las citas bíblicas para el consuelo y refrigerio de tu necesidad y mi necesidad. Por eso estamos llevando en este día a la familia. Oigamos lo que Dios nos sigue hablando a través de oír tu santa palabra. Que Dios nos bendiga y nos dé gracia en la oración y en reunirnos como familia. Bendiciones. Así es. El Señor, hermanos, siempre ha buscado una relación estrecha y cercana con el hombre. Amén. Por eso es de que Él busca diferentes medios y nos proporciona la capacidad, si hay disposición en nuestro corazón, para buscarlo y para encontrarlo. Por eso, hermanos, nosotros debemos de conocerlo a través de las diferentes maneras que Él nos presenta, la manera en que Él nos habla. Y el Señor nos habla de una manera amorosa, de una manera bondadosa, porque Él sabe, hermanos, que estamos en un mundo caído, porque Él sabe que el pecado vino a ser una división entre Dios y el hombre. Por eso el Evangelio, hermanos, es parte integral que tengamos esa comunicación con Dios. Amén. O sea que nosotros como creyentes, hermanos, debemos de estar dispuestos para escuchar su voz. Así como la misma palabra de Dios nos ha revelado o nos ha recordado en todo caso que Dios nos habla por la naturaleza al contemplar su obra creadora. También hemos visto que Dios nos habla a través de su santa palabra. Amén. Pero también hay otras maneras en que el Señor nos habla. El Señor, hermanos, también nos puede hablar por la influencia de su Santo Espíritu. La vida, hermanos, de Cristo en la vida del creyente no la vemos, pero sí obra dentro de aquel que recibe a Cristo. Y a esto se le llama conversión. Cuando nosotros nos convertimos al Señor y permitimos que por medio de la transformación venga un cambio en nuestra vida, hacemos una limpieza en nuestro corazón, eliminando, hermanos, todo estorbo y todo pecado que pueda habitar en él. Preparamos, hermanos, el trono de Dios para que venga a establecerse en nuestro corazón. Por eso el Espíritu Santo que Dios prometió a sus discípulos, cuando Él se fue a la presencia del Padre, dice que nos vendría a consolar. Por eso Cristo habita en el corazón de aquel que se ha convertido y que lo ha aceptado, pero también aquel que ha abandonado el pecado. Dios no puede habitar en un corazón impuro, en un corazón manchado por el pecado. Por eso es importante, hermanos, irnos transformando día a día con el poder del Espíritu Santo para que more en nuestro corazón. Aquí en el libro de San Juan, capítulo 16, versículos 12 y 13, la Escritura dice, San Juan capítulo 16, versículos 12 y 13, aún tengo muchas cosas que deciros. ¿Quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad estaba delante de sus discípulos. Y Él dijo, tengo muchas cosas más que decirles. Pero la hora, hermanos,
de su sacrificio expiatorio se acercaba. Y no le iba a dar tiempo para hablarle a sus discípulos, pero les da la promesa. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad iba a venir cuando Cristo se fuera a la presencia del Padre. Él os guiará a toda la verdad. Y esa es la importancia de tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Y Dios nos habla por medio del Espíritu Santo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Y de quién lo va a oír? Del Padre. Amén. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, hermanos, nos habla, pero para que nos hable, debe de habitar en nosotros. Y para que habite en nosotros, debe de habitar en un corazón, hermanos, que se está transformando día a día, para que el Espíritu de verdad more en cada uno de nuestros corazones. Y Él es el que nos va a dirigir, el que nos va a guiar, el que nos va a revelar, pero no por su propia voluntad, sino por la voluntad del Padre. Así que la mente humana, hermanos, es limitada. Es limitada porque los mismos discípulos habían pasado más de 3 años y medio con nuestro Señor Jesucristo. Habían aprendido mucho, pero había muchas cosas que todavía deberían de revelarse en su vida. ¿Y quién se las iba a revelar? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Entonces, cuando mora el Espíritu Santo en nuestra vida, nos revela todo aquello que no entendemos. Por eso, el Señor nos habla por medio de su Espíritu Santo. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, la Escritura dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí está confirmando que el Espíritu Santo debe de habitar en un corazón limpio, que está luchando por alejarse de todo estorbo, pero que mantiene, hermanos, esa constancia por ir limpiando día a día su corazón, y a eso se le llama santificación. Día a día busca la santificación y el poder del Espíritu Santo mora en el corazón de cada creyente, porque es la promesa de Dios. Amén. Por eso decíamos que la mente humana es ilimitada, porque solamente, hermanos, en la mente espiritual del hombre convertido cree en estas promesas y las hace tuyas. La sabiduría de Dios, hermanos, es infinita. El hombre la tiene limitada, pero la sabiduría de Dios es infinita. El creyente debe de implorar la ayuda del Espíritu Santo para estudiar con diligencia su palabra, que nos va a guiar a toda verdad. El libro de Ezequiel, capítulo 36 y el versículo número 26, la Escritura promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios promete, hermanos, restaurar nuestro corazón. Pero esto depende de la renovación espiritual de cada uno, de la disposición que tenga por aceptar las verdades de Dios, por el cambio y la transformación que debe de manifestar en su vida, dejando las cosas que a Dios estorbaban y renovándonos y obedeciendo lo que Dios nos manda en su palabra. Por eso dice: quitaré de vosotros el corazón
de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí en el versículo número 27 de Ezequiel 36, siguiendo con esta misma línea, el profeta sigue diciendo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es decir, una vez que el corazón de piedra es el corazón endurecido, el corazón rebelde, el corazón que no acepta las cosas de Dios, o simplemente aquel que las rechaza. Pero cuando ponga el corazón de carne, viene la obra transformadora de la que venimos hablando, y entonces va a poner el Espíritu Santo en el corazón de carne, no en el corazón de piedra. Por eso decíamos que nuestro corazón debe de estar limpio de toda impureza para que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, venga a morar en nuestra vida. ¿Y qué va a hacer? Lo que la Escritura dice, y haré que andéis en mis estatutos, obedeciendo a Dios, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. No basta, hermanos, solamente con conocer la palabra de Dios. La tenemos que conocer, pero la Escritura lo dice muy claro. La tenemos que poner por obra. Por eso Dios nos habla de diferentes maneras. Y todo esto es mediante la influencia del Espíritu Santo. O sea que aquí vemos la importancia, hermanos, de tener un corazón dispuesto. No tenemos que hacerle caso a la adversidad, porque la adversidad siempre nos va a condenar para alejarnos de Dios. No puedes, no tienes ese talento. Hay muchos estorbos que te impiden librarte de tus pecados del pasado y muchas otras cosas. Pero sin en cambio la Escritura nos promete que si nos convertimos de una manera genuina a los caminos de Dios, el Espíritu Santo, hermanos, va a venir a influir en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Y entonces sí va a habitar el Espíritu Santo y nos va a hablar, porque es una promesa de Dios, por medio del Espíritu Santo. La condición para esta promesa está en la disposición de cada uno de nosotros, de renovar nuestro corazón, de subyugar nuestras emociones, de eliminar todo rasgo de carácter que nos impida tener una relación pura y santa delante de Dios. Pero si lo hacemos de esa manera, sí escuchamos la sugerencia de Dios, la recomendación de Dios, porque las hace con amor y las hace a través de su palabra para convencernos, porque Dios jamás nos va a obligar. El Señor convence. Por eso estamos leyendo versículos bíblicos, para que sea la misma palabra de Dios, para que sea un escrito está quien lo convenza a usted, si es que tiene un corazón de piedra, que rechace de las cosas de Dios, que esté en rebeldía en contra de Dios, o que simplemente, hermanos, usted esté afanado por las cosas del mundo. Por eso debemos de considerar lo que Dios nos habla a través de su palabra, que es viva y que es eficaz. También, hermanos, la Biblia nos enseña que Dios nos habla a través de sueños y de visiones. Dios ha prometido dar visiones en los últimos días, no para presentar una nueva regla de fe, sino para alentar a su pueblo y corregir a los que se alejan de la verdad. Va a ser una manifestación de los últimos tiempos que estamos viviendo. Que Dios se manifieste y que nos hable a través de sueños y de visiones.
Y esto está escrito aquí en el libro de Joel, en el capítulo 2, y el versículo número 28, la escritura dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Está escrito, es la promesa. Tenemos que irnos al contexto de este versículo para poder, hermanos, tomar esta promesa que se va a cumplir y que se está cumpliendo en nuestros días, porque Dios de esa manera nos va a hablar. Es otra manera en la cual Dios se comunica con nosotros. Joel, hermano, estaba dando el mensaje de arrepentimiento para que el pueblo de Dios se convirtiera de sus malos caminos. Él había proclamado ayuno y oración para que el pueblo de Dios, hermano, se acercara más a Dios, para que se arrepintiera y para que el Señor aceptara un nuevo pacto que ellos hacían para renovarse, para dejar toda la idolatría que había entrado en su corazón. Y entonces, después de que ellos claman a Dios en ayuno y en oración y le piden una nueva oportunidad, Dios se las concede, porque Dios es misericordioso. Y es la vida del creyente, es la vida del cristiano. Por eso comentábamos que muchas veces nos dejamos llevar por la adversidad diciendo no puedes, no tienes perdón, pero sin en cambio, hermanos, aquí la escritura nos muestra cómo el Señor perdona. Amén. Y algunas veces la tenemos que hacer ayunando y orando. Porque Dios en su misericordia, hermanos, acepta nuestro arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos, hermanos, nos convertimos. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer lo que a Dios ofendía. Y porque empezamos a caminar una nueva vida en Cristo, obedeciéndole y amándole. Por eso, después de que ellos prepararon su corazón, se arrepintieron de sus faltas, ayunaron y oraron y le pidieron nueva oportunidad al Señor, el Señor les da estas palabras. Y después de esto, o sea, ya entendimos de qué viene hablando, de la renovación espiritual que ellos hacían, tal como usted y yo lo hicimos algún día. Dejamos la vida vieja, dejamos los vicios, dejamos toda circunstancia de maldad, nos convertimos al Señor. Y entonces viene la promesa. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea que la promesa, hermanos, es para todo aquel que se arrepienta. Aquí le está hablando al pueblo de Dios, pero había pecado en ellos. Pero también está hablando a los que no conocían a Dios, porque dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, sobre todo aquel que no ha reconocido al Señor como su Salvador, le da la oportunidad para que se convierta, para que limpie su corazón, para que venga el Espíritu Santo, porque lo promete la palabra de Dios. Amén. Y dice, derramaré. Y luego, ¿qué es lo que va a suceder después? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Por eso, hermanos, la misma Biblia nos enseña que el Señor nos habla también por medio de sueños y de visiones. También tenemos que comprender que toda visión o todo sueño que nosotros podamos tener deben de estar de acuerdo con la palabra de Dios. Porque muchos interpretan sueños falsos y dan sus versiones equivocadas. Sin en cambio, hermanos, todo aquel que tiene alguna visión o que tiene algún sueño
pero que no está en contraposición con la palabra de Dios, Dios nos está hablando. Por eso la Escritura lo dice. Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero también, hermanos, hay sueños falsos que alejarán de la verdad. Y ahí es donde el adversario aprovecha para tomar esta promesa, pero transquiversarla y hacerla a su favor para alejar de la fe al creyente y para que crea en los espíritus de maldad. Por eso, la misma palabra de Dios, hermanos, nos da una regla para detectar todo aquello que proviene de Dios y desechar lo que no proviene de Dios. Hablando de los sueños y visiones, aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 8 y el versículo número 20, la misma palabra de Dios, hermano, nos da una regla para poder medir los sueños y las visiones que se van a cumplir, porque el Señor lo dijo hace 2000 años atrás o más de 2000 años. Pero sin en cambio es una realidad en nuestra vida y va a ser una manifestación de que el Señor, hermanos, está por venir. ¿Y cuál es la regla o cuál es la prueba para detectar? La que estamos leyendo, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme esto, es porque no les ha amanecido. O sea, la misma palabra de Dios, hermano, nos estaba diciendo que iba a derramar su Espíritu Santo. Amén. Después de que se convirtieran, después de que prepararan su corazón con ayuno, con oración, para que el Espíritu Santo fuera derramado en un corazón limpio. Y nos decía que nuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos o ancianos soñarán y vuestros jóvenes verán visiones. Pero ¿cuál es la regla para aceptar esa visión y ese sueño? Lo que estamos leyendo. Que esos sueños y visiones no deben de estar en contraposición con lo que está escrito. Por eso dice, a la ley y al testimonio. Ahora, ¿por qué dice a la ley y el testimonio? La ley se está refiriendo a la Torá, a los escritos de Moisés, que en ese entonces, cuando Isaías escribió eso, eran los que estaban vigentes, porque no había Nuevo Testamento. Y al testimonio, el testimonio de los profetas, que incluían algunos de los salmos y algunos libros proféticos que ya habían sido escritos. Por eso dice a la ley y al testimonio. Ahora, en nuestros días, la ley y el testimonio es la ley de Dios. Incluye la Torá, la ley de Moisés, la incluye. ¿Y al testimonio de quién? Al testimonio de los profetas. Por eso toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es nuestra medida de fe para aceptar lo que Dios nos manda y para rechazar lo que el diablo pone por estorbo. Si no dijeren conforme esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, siguen en su sueño, divagando, siendo llevados por la adversidad y siendo arrastrados por las corrientes del mundo. Por eso muchos se conforman. Sin en cambio, la misma Escritura nos está revelando que también el Señor nos habla por medio de sueños y visiones. Pero también, hermanos, Dios nos habla por las circunstancias. Usted se ha preguntado de cuántos peligros nos ha librado Dios sin que nos demos cuenta, pero al tiempo nos dimos cuenta de que Dios nos libró de una situación peligrosa. Aquí en el libro de Job, capítulo 33, y el versículo
número 14, la escritura dice, Job 33, 14, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Se da cuenta? Si no escuchamos la voz de Dios por medio de la naturaleza que Él creó, si no lo escuchamos por medio de su palabra escrita, si no lo escuchamos por medio de la influencia del Espíritu Santo, si no lo escuchamos por medio de visiones y sueños, porque la Biblia nos los ha revelado, entonces Job llegaba a esta circunstancia. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. O sea, nos ha hablado de diferentes maneras, pero el hombre no entiende. Entonces, el negar a Dios, hermanos, es no querer escucharlo, porque Dios de muchas maneras nos habla, pero el hombre siempre las desecha, siempre está en oposición con ella. ¿Y sabe por qué? Hay una razón, por el pecado. Aquel que vive en pecado no busca escuchar la voz de Dios. Dios tiene, hermanos, más de una manera de hablar al hombre, pero este siempre reconoce su voz. Aquí en el libro de Job, capítulo 33, versículos 15 y 16, la escritura dice, Job 33, versículos 15 y 16, Amén. por sueños en visión nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Aquí viene a confirmar que Dios nos habla por sueños y visiones. Cuando el hombre está adormecido, entonces Dios revela al oído del hombre y le señala su consejo. Si Dios nos habla, Dios nos habla. Por eso muchos buscan, hermanos, no solamente el entrar en un sueño para reposar, sino en buscar un lugar apartado para reflexionar, buscar un lugar apartado para comunicarse con Dios, porque el Señor nos va a hablar. Y de eso también la Escritura nos habla, que Dios nos habla por medio de otras personas para salvarnos. Recordemos el caso de Jetro. Jetro aconsejó a su yerno Moisés, pero el mejor consejo era de parte de Dios. Aquí en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 8, la escritura dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Amén. Así como Jetro le habló a Moisés para que pudiera gobernar el pueblo que había liberado, a nosotros de una manera directa y personal nos habla por medio de nuestros padres. Nunca despreciemos el consejo ni la dirección de un padre o de una madre, porque Dios también nos habla por medio del consejo de nuestros padres. Y por último, hermanos, Dios nos habla por medio de la oración. Amén. Aquí en el libro de Habacuc, en el capítulo número 2 y el versículo número 3, la escritura lo dice. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios nos habla, hermanos, por medio de la oración. Así que Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras. Solamente tenemos que estar dispuestos para escucharlo. Amén. Hemos oído la voz de Dios. Cada día, hermanos, busquemos con temor y temblor hacer su voluntad. Vamos a hacer la oración, consagrar a la familia. Padre amado, te damos gracias nuevamente por permitirnos acercarnos al trono de la gracia y de la misericordia
Suplicamos ante todo que no tomes en cuenta la indiferencia y que des gracias, Señor, en revelar cada día tu voluntad y confirmar en el corazón de los padres, de los hijos, tu verdad. Da gracia en la oración, da gracia en el culto familiar y ruego por los matrimonios y familias, suplico un cerco protector para cada uno de nosotros. Gracias, amado Dios, por haber escuchado de tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a que esa palabra se haga viva en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día y que Dios bendiga tu matrimonio y bendiga el deseo de tu corazón. Bendiciones. Amén.